de los que están ausentes también, Padre Santo, y de los que te buscan lejos en las redes sociales y que te siguen, Padre Santo, te ruego, mi Señor, glorifícate en ellos, Señor. Envía ángeles y vallados de ángeles para que nos cubran, Señor. Y te damos gracias, Padre, porque has puesto en nuestro corazón esa semilla en tierra buena, fértil, y que a su tiempo dará frutos. En tu nombre, mi Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pueden tomar sus lugares dando un aplauso al Señor. Glorifíquele, hermano. Bendito este Señor. Permítame un momento. Nada, vamos a checar aquí un detalle. Gloria a Cristo. Bendito es su nombre. Hermanos, estos días he estado orando al Señor y pidiendo dirección a mi vida, porque en realidad nosotros como pueblo de Dios somos pueblo que tenemos luchas constantes y permanentes, de los cuales tenemos nosotros que dar lo mejor de nosotros, porque en determinado tiempo lo que nosotros representamos, es decir, nuestra carne, nuestras riquezas, lo que el Señor nos da de virtudes aquí en la tierra, van a perecer. Amén. Había una ilustración en donde se abría un ataúd, y ese ataúd, pues, había una persona, y esta persona simplemente, pues, prácticamente lo que se obtuvo fueron huesos secos. Y es el final de la vida de cada persona, o sea, individualmente, me incluyo yo, al lugar donde vamos. Entonces, la cuestión aquí es de que qué tipo de espíritu deseamos que habite en nosotros, porque actualmente muchas personas conocen del Señor, saben que existe el Señor. Está aplicando con mi hermano José sobre este tema, pero no lo conocen. Puedo preguntar a cualquiera si creen o si saben que Dios existe, y su respuesta va a ser que sí existe, pero no lo conocen. Y hay un gran porcentaje de personas que así viven. Como saludé hoy en la mañana a unas personas: ¿cómo te fue este fin de año? Excelente, todo bien. Ah, qué bueno. ¿Fuiste a la iglesia? No, pues que no. Y otro me dice: no, sí fue a la iglesia. Pero van por el tipo de la temporada, pues, que es fin de año, dando gracias, pero de ahí en adelante no se acuerdan del Señor. Y es un tipo de espíritu que realmente no agrada al Señor. Nosotros estamos buscando agradar al Señor, y los voy a invitar a que analicemos un poco este tema, que es cortito, pero es muy, muy bueno. De hecho, el tema es la ofrenda. La ofrenda. ¿Pero de qué ofrenda estamos hablando? Bueno, vamos a leer en el capítulo 4 del libro de Génesis. Y vamos a pasar al versículo 1 y 2. Y todo trabajo, todo lo leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si lo tienen, me pueden ayudar con un amén. Amén. Bendito Dios. Dice así: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. ¿Sí? 2. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Esta fue la descendencia de la primer pareja de Adán
y de Eva. Deberíamos de pensar que los dos hijos fuesen similares, ¿no? ¿Por qué? Porque nacieron del mismo padre y de la misma madre. Pero la gran sorpresa es de que ambos tenían espíritus distintos. Más adelante en la palabra dice que Caín preparó una ofrenda al Señor, porque él se dedicaba a labrar la tierra, aquí dice la palabra. Mas sin embargo, también Abel preparó una ofrenda para el Señor, y él se dedicaba a pastorear, ¿sí? Y criaba ovejas, o era pastor de ovejas, dice aquí. Entonces dice que el Señor vio con agrado la ofrenda de Abel, muy distinta a la ofrenda de Caín. Entonces, ¿cuál fue la situación? ¿Cuál fue la diferencia? Es que el Señor se dio cuenta de que en Abel dio de lo mejor, dio de lo que era lo más apreciado para él, y en contrario con Caín, pues fue diferente. Entonces, simplemente Caín se dio cuenta y Caín se enojó. Dice aquí la palabra que, hay una palabra que dice aquí que su cara se ensañó, ¿sí? Se ensañó su semblante. Pero ese es cuando empiezan precisamente cómo es posible que sea mejor la ofrenda de mi hermano a la ofrenda que yo doy. Porque muchas veces, mis hermanos, la ofrenda que le das al Señor es tu propia vida. Bueno, actualmente podemos considerarlo así, nuestra propia vida, nuestros propios comportamientos, nuestro propio caminar. Esa es una ofrenda para el Señor. ¿Sí? En los versículos o en la palabra, pues nos muestra, pues de una manera figurativa, cómo Abel dio de lo más gordo, de lo más rico para el Señor, y contrario a Caín, pues dio lo que tenía, pero quizás no escogió de lo mejor. Muchas veces, por eso hablo del espíritu, mis amados hermanos, porque si tú tienes el espíritu de Abel, bien haces. Pero si empiezas a vivir con el espíritu de Caín, tienes problemas, porque tú puedes tener el espíritu de Caín y hacer todo lo que el Señor te pide, pero nunca vas a ser agradable para el Señor. Simplemente no pones el corazón primero para el Señor. Estás pensando en cosas que son vanidad y no tienen peso para valor para el Señor. Por lo tanto, vamos a pasar al versículo 7 del mismo Génesis, y dice así: porque habló el Señor con Caín y le dice: si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. ¿Qué significa esto, mis amados hermanos? Que el pecado va a hacer de la persona que peca esclavo. Por eso dice: a ti será su deseo del pecado y tú te enseñorearás de él. ¿Qué significa? Que el dueño del pecado va a ser uno. ¿Sí? Es muy importante que entiendamos que cuando uno comete un error, no puedes señalarle a alguien más el error, sino que el error es tuyo. Si yo llego a tropezar y caigo, hablando figurativamente, el tropezar va a hacer que yo caiga y me lastime, ¿sí? Y cuando sucede eso, voy a tener que
entender que mi caminar no era el correcto, que no puse atención. Por eso es de que el error de no caminar en el camino correcto va a ser mi culpa, no va a ser culpa de nadie más. Amén. No sé si se me está explicando, pero trato de que comprendan, mis amados hermanos, que si el corazón de uno es como el corazón de Caín, aún haciendo las cosas, uno va a tener problemas con el Señor. Amén. Si hoy dices, quiero servir al Señor, que tu sí sea un sí permanente, pero si tú dices, quiero servir al Señor, pero si estás sirviendo al Señor y el día de mañana ya no sirves al Señor, vas a tener problemas con el Señor, aún tú creyendo que el Señor existe. Por eso la gente que está afuera, estoy hablando de la gente del mundo, cree en el Señor, pero no lo sigue, porque tienen el espíritu de Caín, porque la ofrenda de ellos no es agradable al Señor. Pero si tú vienes, te esfuerzas y vienes cada vez a presentarte como holocausto vivo delante del Señor, las veces que sea necesario, tengas problemas económicos, tengas problemas personales, tengas retos constantes, venga contigo a la gente o no venga nadie. Y aparte, no te importe la gente, que te importe más Cristo en tu vida. Entonces tú tienes el espíritu de Abel y tu ofrenda para el Señor va a ser tan agradable como la ofrenda de Abel. Amén. La gloria es para Cristo. Un aplauso fuerte para nuestro amado Señor. Oh, la gloria es para el Señor. Muchos hombres, como le comento, tienen ese espíritu y es el espíritu de Caín. Entonces no es de sorprenderse que encuentres una respuesta prácticamente nula de los que amas. Yo tengo muchos compañeros que hablan del Señor, pero no lo conocen. Y gente que sabe de la palabra y sus prácticas prácticamente no, vaya la redundancia, son del mundo. Vamos a pasar a Génesis, en el mismo capítulo, en el 4, en el versículo 26, mis amados hermanos. Y aquí, en la genealogía de Adán, nació otro hijo. Y esto fue después porque Caín ya había dado muerte a su hermano Abel. Amén. Dice así en el nombre de Jesucristo. Y a Set también le nació un hijo. Set fue el hijo que nació después de Adán y Eva, y también Set tuvo un hijo, y este se llamó Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Aleluya. Es cuando empezó entonces el hombre a reconocer la existencia del Señor, de Dios. Pero la historia y muchos algunos que han hecho investigaciones dicen que en Enos empezó lo que se le llama vamos a ver aquí lo que se le llama empezaron a invocar el nombre del Señor. Y empezaron a adorarle, así, pero no lo hacían de corazón, es lo que trato de explicar. Conocían al Señor, empezó a crecer la fe, empezó a crecer la adoración, porque con Caín no, con Caín eran más mundanos, pero con Enos empezó a existir la adoración al Señor, pero no lo hacían de corazón. Entonces, ¿qué sucedió? Que empezaron a crecer la idolatría, empezó a desviarse lo que es la real fe. Pero eso es lo que dice la historia, más sin embargo la palabra dice que empezó el hombre a invocar el nombre del Señor, y es cuando entonces Enos, o bueno, fue su hijo Set, y después Enos empezaron a vivir conforme al espíritu
de Abel, pero fue mejor el espíritu de Abel. ¿Sí? Fue mejor el espíritu de Abel. Bien, la gloria es para Cristo. Entonces, gloria a Cristo. Mire, vamos a pasar al libro de Lucas. En el capítulo 18. Vamos a pasar a Lucas, mis amados hermanos. En el capítulo 18. Gloria a Cristo. Aleluya. Hermoso es el Señor. Lucas. Aquí lo tengo. Aquí está, bendito es el Señor. Estaba buscando por otro lugar. En el versículo, el 7 y el 8. Y dice así. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Hablamos de lo que Enos estaba promoviendo, la fe y la adoración, pero no lo hacían de corazón. Y ese es un reto que tenemos nosotros, mis amados hermanos, que realmente busquemos al Señor de corazón. Que nuestra ofrenda sea nuestro diario vivir, nuestra forma de crecer en Él, nuestra forma de proceder, de hablar, de pensar, inclusive de soñar. Tenemos que tener nosotros esa fe, porque si bien dice aquí el Señor que nos protege, o sea, nosotros le pedimos al Señor cobertura y nos las da. Pedimos que nos solucione un problema que podamos tener en el mundo, nos ayuda. Yo tengo testimonio de que ayuda, no sé ustedes. Yo creo que un buen testimonio lo tiene mi hermana Olivia, su economía, mi amado pastor, en su salud. Todos y cada uno tenemos testimonio, pero estamos caminando de corazón. Por eso volvemos a repetir en ese pasaje que dice, es en el 18, ¿verdad, hermano? Sí, aquí dice. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Porque hay mucha gente religiosa. Amén. Ya sabemos la diferencia del que es religioso al que es convertido al Señor. Hay muchas personas en las redes sociales que hablan y hablan y hablan de la palabra y se pelean por tener siempre la razón. Amén. Y hablan muy bien, pero yo no, solamente Dios sabe si Dios tiene el corazón para él, ¿verdad? Y luego dice, ¿se tardará en responderles? El Señor puede que tarde, puede que no, eso no importa, el Señor responde. Os digo que pronto les hará justicia, dice el Señor, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Eso es muy importante porque de otro modo, si no ve en ti ese ingrediente o ese requisito indispensable acerca de la fe, conforme a tu ofrenda, que eres tú mismo, vas a tener muchos problemas y muy fuertes. Vamos a pasar, mis amados hermanos, a Hebreos 15, 28. Bendito está el Señor. Cuando lo tengan, a Mateo, ¿verdad? Perdón. Mateo, sí leí mal. Por eso se está perdiendo. Gloria a Cristo. Ayúdame, Señor. Aleluya. Mateo, vamos a ver, Mateo 15, 28. Amén. Mateo 15, 28. Bendito es el Señor. Y dice así, entonces, respondiendo Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Aleluya. Y dice así,
Lo que pasa es que había en un pueblo, esto trae un contexto, había en un pueblo, una aldea, mis amados hermanos, en donde Jesús fue muy importante para una familia, como lo es para todos nosotros. Amén. Bueno, dice aquí que la voz del Señor puede sanar a cualquiera según sea la fe del enfermo. Pues el Señor pregunta, ¿crees? Y cuando muchas veces hacemos o nos hacen una oración de fe, nos preguntan, ¿crees que el Señor te puede sanar? Y uno responde, sí creo, ¿verdad? Y el enfermo dice, sí creo, hágase conforme a tu fe, dice el Señor. Por eso está este versículo. Porque la señora no le pidió al Señor sanidad para alguien. Y la hija que no estaba ahí, simplemente por el que el Señor dice, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Amén. Esa es la clase de fe que debemos de nosotros adoptar o tener con nosotros siempre. Por lo que, y en este caso dice aquí, siguiendo con el relato, por lo que enviaron a avisar al Señor, el que amas está enfermo. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de Lázaro. Amén. Sabemos que el Señor sabe todas las cosas y que no hay manera de ocultarle nada. Así que si andamos caminando bien, gloria a Dios, pero si no, el Señor ya lo sabe. Bien. Y el Señor declara cuál es el propósito de la enfermedad en el caso de ellos, en el caso de Lázaro. Porque se le había dicho que Lázaro estaba enfermo, pero él declaró que no era de muerte. Pero no declaró cuál era el propósito de la enfermedad. Entonces, pues claro que Jesús amaba mucho a Lázaro y a esa familia. Mas tomó una decisión de demorarse 2 días más en el lugar donde se encontraba. ¿Sí? Por eso es que cuando dice la palabra, Él te va a ayudar pronto. Pero muchas veces no es cuando uno quiera, sino cuando el Señor, o sea, lo decida. Bien, es por demás decir, mis amados hermanos, que si fue negligencia o que se desentendió del llamado, no, eso no. Realmente se sabe que el propósito era para que se cumpliese su ministerio de nuestro amado Señor Jesús. Porque nuestro Señor Jesús tuvo un ministerio estando aquí en la tierra. Y diera testimonio de quién realmente es el Señor. Entonces tenemos el testimonio de que Jesús sana a la distancia. Y si Jesús sana a la distancia, ¿por qué no sanó a Lázaro a la distancia? Por ese mismo testimonio. ¿Sí? Bien, debemos comprender el propósito del Señor, de Cristo en la vida de cada creyente, porque en tu vida tiene un propósito para el Señor. No es que si te encuentras a la distancia el Señor no tenga poder, porque el Señor es poderoso. Este fue para demostrar que Él es el Señor de los imposibles. Amén. Un aplauso para nuestro amado Señor, una ofrenda de palmas. Bendito es nuestro Padre. Dice, no todos vamos a tener este beneficio como la que Lázaro tuvo, no todos. O sea, no vamos a llegar a partir y nos van a regresar. No. Fíjense, hermano. Siempre es para el que el Señor ha llamado. Entonces, no esperes recibir lo que Lázaro recibió, sino por el contrario, es mejor decir, Señor, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Es lo que yo he creído en Él y bendito el Señor, ha hecho su voluntad en mí. Bien, vamos perdiendo. Okay. Porque para un propósito Dios nos llamó y nos empezó a transformar para la gloria de su nombre. Así es. Porque si leemos en el pasaje más adelante, vemos cómo Jesús se describe a sí mismo. Vamos a ir a Juan 11:25, mis amados hermanos. Vamos a ir a Juan 11:25. Vamos a ver.
está, bendito sea el Señor. ¿Qué dice, hermanos? Dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya. Eso es para lo que estaba aconteciendo con Lázaro, para demostrar que Él es la resurrección y la vida. Gloria a su nombre, bendito es el Señor. Por ese motivo el Señor se conmueve de los hombres, mis amados hermanos. Por ese mismo motivo el Señor se conmueve. Porque al escuchar la respuesta, particularmente en este caso de Marta, porque dice, ¿qué dijo Marta? Sí, yo sé que va a resucitar en el día de la resurrección. Vio el Señor que nuestra fe como hombres en Él no es completa. Eso es lo que se dio cuenta el Señor. Por lo tanto, ¿qué dice en Juan 11:35, mis amados hermanos? ¿Qué dice? Jesús lloró por la incredulidad de nuestro corazón. ¿Sí? Y lloró Jesús. Pues nuestro Señor se conmovió por la incredulidad. Lo que acontece más adelante es la manifestación de su gloria al resucitar a Lázaro y el testimonio de quién realmente es Él. Ese es el motivo por qué Lázaro fue resucitado ya después de 4 días de muerto. Con toda nuestra alma, mis amados hermanos, debemos de seguir creyendo en Cristo y hacer crecer en nosotros esa parte que está dentro de nuestro corazón, que es la fe. El hecho de nosotros venir y ofrendar, diezmar, son cosas de fe. Amén. No es obligado. No se te va a decir, no ofrendas, pues no eres parte del cuerpo de Cristo. No, sino que nosotros como individuos somos también una ofrenda en vida para el Señor, en nuestro comportamiento, en nuestro pensar, porque muchas veces estando en casa nos comportamos ya realmente como lo que somos. O sea, nosotros somos en casa un tipo de persona, pero fuera de casa somos otro tipo de persona. ¿Por qué? Porque representamos a alguien. En este caso representamos al Señor, o el Señor está en nosotros, y muchas veces hay gente que dice ser cristiana y de su boca no salen más que sapos y culebras. Y son bien, bien persinados. Amén. Gloria. Así es, hermanos. Hemos visto cómo muchas personas no quieren integrarse al cuerpo de Cristo por motivo de esas personas. Pero nosotros no somos así. Nosotros estamos trabajando para que el Señor nos transforme. De poco a poco, arando nuestro corazón, gracias hermana, por la palabra que dio el Señor, de poco a poco, arando esa tierra, sacando toda la piedra que nos estorba para plantar la buena semilla. Y no dudo que si el Señor te trae aquí, es porque el Señor empieza a trabajar en ti y el Señor está buscando de ti lo mejor y quiere hacer en ti pues un instrumento de bendición para alguien. Por lo tanto, mis amados hermanos, es muy importante que, aunque este mensaje no es muy largo, es importante que en tu vida pongas tu corazón para adorar al Señor y evites
la tristeza del Señor, como en el versículo 35 de Juan 11, 35, de que el Señor llore por tu incredulidad. Cristo ya viene pronto, mis amados hermanos. La transformación de nuestros cuerpos no va a ser en carne. Lo más probable, solamente el Señor sabe, es de que vamos a dormir, pero nuestra alma se va a ir con el Señor a recibirle en los cielos, dándole la gloria. ¿Sí? Amén. Muchas cosas se están cumpliendo. El clima está cambiando. Vienen problemas más fuertes. Agárrate del Señor. Y busca del Señor en tu casa, busca del Señor en esta casa de oración. Pero lo más importante, que tú te transformes en la ofrenda que el Señor busca. Amén. Y le pido a mi amado hermano Josué que pase. Esta palabra es para mí muy importante. Es corta, pero lo suficientemente fuerte como para nosotros ponernos pues a pensar si tenemos que buscar a cuentas al Señor. El altar está abierto.